trozos metálicos, cosas negras que supongo que será carbón. Ya no solo que se depositaba en el suelo, sino que entraba en casa. Yo barría en casa y barría cosas metálicas. Estos valores límite no se mueven. Se fijaron en el 1999 por la primera directiva hija europea y no han cambiado. La directiva europea planeaba cambiar en el 2010. Yo cuando voy al médico lo primero que me dicen, ¿fuma usted? Yo no fumo, pero vivo al lado de una industria. Buenas noches, humo o hambre. Es una disyuntiva que se planteaba cuando la industria ni era limpia ni se esperaba que lo fuera. Las cosas han cambiado o deberían haberlo hecho y hoy hay tecnología para producir contaminando cada vez menos. Los ciudadanos y las administraciones públicas también estamos involucrados en la tarea de generar el menor impacto ambiental con nuestras actividades. Actividades todas ellas que dejan su huella en la calidad del aire que respiramos. En nuestro programa de hoy hablamos de un tema que ha sido y es noticia recurrente en los últimos meses: la contaminación. Es un alivio provisional a un problema latente que es la contaminación. Durante el día de ayer ha vuelto a ocurrir, se han vuelto a registrar niveles. La zona suroeste de Gijón ha superado todos los días el límite legal de contaminación. Los vecinos consideran que la única solución es reducir el tráfico intenso. La situación ha vuelto a empeorar, así que el Principado mantiene el riego de calles en Siero, el concejo más afectado, y la recomendación que hacen falta medidas estructurales para abordar la contaminación y quiere que toda la zona central de Asturias la contaminación en Trubia, encuentro en el que participa la consejera de Medio Ambiente, el alcalde de Oviedo y las industrias presentes en la zona. Gijón y Avilés ya cuentan con planes específicos de calidad del aire. Lo que hay que hacer, a su juicio, es extender los protocolos de actuación a Oviedo y a las Avenida de la Industria. El nombre refleja bien la naturaleza de un eje que recorre la margen izquierda de la ría, dando acceso al puerto. En el recinto de la ITV se encuentra la estación de medición de calidad del aire, que arroja los peores datos de concentración de partículas PM10, perjudiciales para la salud, de cuantas integran la red pública regional. Un punto negro de la contaminación, a pesar de que las administraciones públicas objetan que por su ubicación no es representativa de la calidad del aire que respiran los avilesinos. Hay estudios incluso de cuál es la aportación de las captaciones que pueda haber en el entorno portuario en PM10, cómo influye eso en las estaciones que tenemos, por ejemplo, en la Plaza de la Guitarra o en Llanoponte, es decir, en zonas más urbanas, y apenas incide. Por lo tanto, hay una estación mal ubicada. Bueno, no se puede quitar hasta que no dé superaciones o deje de dar esas superaciones. Y por lo tanto, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola y estamos en ese sinfín. La legislación europea, a diferencia de la americana, en donde se mide únicamente la contaminación de manera bastante alejada de los focos o puntos negros de contaminación industrial o de tráfico, en Europa medimos cerca, porque la directiva madre de calidad del aire nos dice que todos los europeos tenemos el derecho a estar protegidos contra la contaminación atmosférica. Vivamos o trabajemos muy cerca del foco o alejados, y por tanto la directiva dice que si una estación de la zona incumple la directiva de calidad del aire, toda la zona la incumple. Eso no quiere decir que todos los ciudadanos que viven en esa zona estén sometidos a unos niveles igualmente alto, pero sí hay una cierta población que sí que estará expuesta a esos niveles. Xavier Querol es uno de los principales expertos nacionales en contaminación atmosférica. Nos explica cuál es la situación de la contaminación por partículas en el resto del país. En el año 2005 había 49 zonas que superaban el valor límite de la directiva europea, y en la actualidad el valor límite anual se supera solo en el 2015, se superó en dos estaciones, y el valor límite diario en 8 estaciones. La estación de Matadero, en Avilés, suspende en ambos criterios.
Resolver ese problema era uno de los objetivos del primer plan de mejora de la calidad del aire de Avilés. Entre 2014 y 2016 ha desarrollado 15 tipos de medidas en las que se han invertido 16,5 millones de euros. La mayor partida ha sido privada, los 14,5 millones que le ha costado a Asturiana de Zinc esta nave para almacenar la blenda. Reduce así el riesgo de dispersión de partículas a este momento, la descarga desde el barco hasta la tolva. Después, el granel aguarda bajo techo en la nave y es transportado hasta la factoría en cintas cubiertas. El nuevo plan, aprobado para el periodo 2017-2019, pide a ATSA que amplíe esta infraestructura, pues mantiene todavía excedentes de blenda a la intemperie. En la lucha contra la contaminación en Avilés, las inversiones públicas más notables hasta la fecha han sido las del puerto. Había comprometido al menos 400.000 euros al año en medidas, pero desde 2014 viene gastando el doble, unos 800.000 euros anuales sin contar impuestos. Estamos invirtiendo fuertemente en temas muy concretos como puede ser apantallamiento de todo lo que son las parvas de almacenamiento de graneles, instalación de toda una red de humidificadores por el puerto para generar un ambiente húmedo que evite la dispersión de partículas, establecer sistemas de lavarruedas, protectores de acopios de material, cambiando y consensuando y comprometiendo con los operadores portuarios maneras diferentes de trabajar para que las prácticas portuarias pues sean desde el punto de vista medioambiental más sostenibles. Esta es una de las pantallas que en los últimos años ha instalado el puerto de Avilés para tratar de frenar la dispersión de partículas procedentes de los graneles. Esta, por ejemplo, es metálica, pero las hay de varios materiales y todas ellas alcanzan una altura de 12 metros. Esta otra pantalla, de 12 por 218 metros, es textil. Ahora ya no hace falta en el muelle de San Juan, sino en la ampliación de raíces, por lo que la desmontan para trasladarla, operación que costará más de 60.000 euros. Pero ni esas ni otras de las medidas adoptadas han hecho bajar los niveles de PM10 que detecta la estación de Matadero. A la espera de un nuevo estudio de la situación, la autoridad portuaria pide que no se cargue sin más toda la culpa en el puerto y recuerda que la infraestructura y sus operadores pasan decenas de inspecciones medioambientales cada año. Yo me indigno cuando veo que se nos compara con Pekín y he visto informaciones donde se habla de Avilés y de Pekín. No tiene nada que ver, eso es absolutamente desproporcionado. Por eso nuestro esfuerzo es, no estamos vendiendo motos, no estamos fingiendo, no estamos haciendo aspavientos de cara a la galería, estamos tratando de atender un problema, de atenderlo con rigor y atenderlo al mismo tiempo de una manera sostenible, porque las empresas también, necesitan sus tiempos, sus ritmos, y tampoco la situación está a los niveles de alarma que muchas veces se pretende hacer. Vecino próximo al puerto y a la ría es este poblado de San Juan, en Castrillón. Sus casas no solo tienen vistas a la industria, los vecinos se quejan de ruidos, de olores y de respirar un aire cuya calidad exigen mejorar. De repente hay unos olores y de repente, claro, si hay viento los lleva, pero los olores siempre quedan y en estos sitios tan llanos pues se quedan siempre los olores. A veces yo abro la puerta y tengo olor en casa. Y el carbón porque cuando hay nordeste nos invade las ventanas, tenemos el carbón por todas partes. San Juan de Nieva está en la zona potencialmente afectada por la contaminación de partículas que se genera en la zona industrial de la ría. Una superficie de 16 kilómetros cuadrados que incluye terrenos de Gozón y Corbera y en la que viven unas 6.000 personas. En zonas próximas, como el poblado de San Juan, por ejemplo, San Juan de Nieva, pues sí hay población y de hecho se está midiendo también el poblado de San Juan, ahora se va a ir
pues a la zona de Macua, zona próxima a Celuán, con la unidad móvil que tenemos. Ya se han hecho estudios de contribución de fuentes, pero se van a hacer más para tener pues un mayor conocimiento y para poder actuar. Los indicadores han mejorado en el entorno urbano de Avilés y Castrillón, según el balance del plan. El documento reconoce que medidas como el aumento de inspecciones a industrias o el endurecimiento de sus autorizaciones de emisión tuvieron una eficacia media. En solo un caso se habla de eficacia baja, en el plan de mejora de movilidad de Avilés. Y luego este polígono, jolines, con lo guay que está situado para que las empresas se encargaran de que vinieran en bicicleta la gente a trabajar, la mayoría, ¿verdad? El colectivo Pedalea Avilés sostiene que la ciudad presenta condiciones para que la bicicleta tenga más importancia como medio de transporte. Yo tengo amigos que ya no se atreven a andar en bici por la cantidad de camiones que hay. Echan en falta más infraestructura e incentivos. La percepción de la exposición a la contaminación tampoco ayuda. Hombre, luego es verdad que respiras toda la porquería, pero si redujeran el tráfico habría menos porquería. El carril bici que hay en Avilés, el único que hay, que va pegado a la cola del estuario de Avilés, tiene una vertiente ambiental buena, que es que la gente se conciencia de la contaminación que tenemos. Es un carril que va pegado a la siderúrgica, con lo cual, y además ves un montón de puntos de vertido de otras empresas de la comarca, con lo cual la gente ve en tiempo real, cuando hay vertidos, cómo huele y la cantidad de porquería que hay alrededor. La contaminación puede frenar, lógicamente, que determinadas personas se retraigan de utilizar la bicicleta. Es tan pequeño Avilés y tan cercano a la industria que los niveles de contaminación del propio carril bici a los que pueda haber un poco más al interior no va a ser mucha la diferencia, porque el aire y el polvo en suspensión y los gases pues abarcan una comarca bastante amplia. Quería que hay en el suelo, que cuando pasan los camiones, como no lleves gafas, te estás todo el rato echando carbonilla en los ojos. Sí, si es que si vas en bicicleta es lo que te recomiendan, poner unas gafas. Recorremos el paseo de la ría junto a la directora de Medio Ambiente de ArcelorMittal. Estamos diciendo que hay unas emisiones, por supuesto, y que hay una dispersión de las emisiones, pero la contaminación se produce cuando se está expuesto a determinadas sustancias un determinado tiempo y a unas concentraciones concretas. En general yo creo que hay una confusión de lo que es la contaminación y lo que son las emisiones. Sostiene que la compañía lleva una década invirtiendo en tecnología que le permita minimizar su impacto ambiental, pero no cuantifica el esfuerzo. Sí pone cifras, sin embargo, a la reducción de emisión de partículas que dice haber logrado. Si nosotros nos focalizamos en los focos emisores, que representan el 80% de nuestras emisiones, estaríamos hablando que en los últimos años, desde el 2012, hemos tenido una reducción cercana al 70% anual de emisiones. Y eso en cuanto a emisiones canalizadas, pero hemos hecho también muchas actuaciones para minimizar las emisiones difusas. Aquí, por ejemplo, en baterías de coque, cuando se basculaba el coque, el polvo iba a la atmósfera, ahora mismo se está captando y se está depurando en un filtro de mangas que representa, bueno, pues el eliminar de la atmósfera una cantidad de kilos diarios muy significativo de polvo. Según el registro de emisiones del Ministerio de Medio Ambiente, datos oficiales, las dos plantas asturianas de ArcelorMittal virtieron a la atmósfera 366 toneladas de PM10 en 2015. En 2008 eran más de 1.100. Pero ArcelorMittal acumula el mayor número de expedientes de los 26 abiertos por la Administración al conjunto de la industria asturiana en materia de calidad del aire durante el año pasado. El cero no existe, entonces las incidencias son habituales y lo que se trata precisamente con los mantenimientos, con la rigurosidad en el cumplimiento de las normas, es de minimizar precisamente
todas esas ocurrencias, pero evitarlas del todo, eso es, bueno, ahora mismo el estado del arte no es posible. El plan de calidad del aire contempla instalar cámaras para monitorizar esos episodios. Prevé también reducir el tope de emisiones. Estos máximos se fijan en las autorizaciones ambientales integradas. La de Arcelor está ahora en revisión. ¿Cuál se fija? Bueno, pues estamos precisamente ahora revisando y es otra de las medidas que tenemos para mejorar e intentar que ese valor nunca esté, digamos, nunca sea el más permisivo, que no sea el más permisivo. Tampoco podemos poner el más restrictivo. Si hubiese un problema muy grave de contaminación, una zona muy contaminada, pues lógicamente sí que habría que ir a poner el inferior. Las estaciones de calidad del aire de ArcelorMittal se está cumpliendo los parámetros en todas ellas, menos en Monte Ana, que tenemos una pequeña superación en partículas. Lo que ya no es factible es realmente ir a exigir, cuando no hay problemáticas ni incumplimientos, valores que no están ni recogidos en esas mejores técnicas disponibles y que no se sabe muy bien si se pueden medir, cumplir o aplicar. La tecnología comienza a hacer viable la idea de una industria limpia. El paso en su adopción lo marcan las directivas europeas, fijando objetivos y plazos para lograrlos. Solo hay un contaminante que no es tóxico, que a día de hoy no hay tecnología, que es el CO2. Todos los demás contaminantes hay tecnología suficiente para que no pasen a la atmósfera. Para el tema de las emisiones de partículas fugitivas por resuspensión, el tema es un poco más complicado, pero para las emisiones canalizadas por chimenea, pues existen desulfurización, existe desnitrificación, existen precipitadores electrostáticos, filtros de manga, etcétera. Es cuestión de dinero, es mucho dinero. El montar una desulfuradora es mucho dinero, el montar una desnitrificadora es mucho dinero. ¿Sí? Es cuestión de invertir. Tecnología hay. Como ejemplos, pues yo creo que Huelva ha tenido una evolución muy buena, en el sentido que en el año 1999 la media de arsénico podía ser alrededor de 10 y en estos momentos han bajado y están alrededor de 3, ya cumplen la legislación. A falta de tecnología, con el CO2 se aplica el principio de quien contamina paga, unido a una política de compromisos globales de reducción de emisiones. El CO2 es un componente del aire. No es tóxico, no lo podemos respirar, pero no es tóxico. Entonces, ¿por qué desde hace poco el CO2 es el enemigo? Porque es un gas de efecto invernadero. Pero ese CO2 no afecta directamente a la salud de la población que vive alrededor del foco de dióxido de carbono. Afecta indirectamente, sí, porque al haber un cambio climático, pues sube el mosquito tigre, suben enfermedades, se producen migraciones, llueve menos, etcétera. Hay menos alimento y por tanto indirectamente afecta a la salud. Con sus casi 6 millones de toneladas emitidas en 2015, Arcelor es uno de los grandes emisores de CO2 de la región. Por delante, la térmica de Aboño, para la que la generación de este gas es también inherente a su actividad. Bueno, el CO2 está asociado directamente a la producción de energía eléctrica a partir de carbón, o sea, tú consumes carbón y produces CO2. Por cada tonelada de CO2 que emitimos por nuestra actividad, pagamos, con lo cual todos los sectores que estamos afectados por el comercio de derechos de emisión somos los más interesados en emitir lo menos posible para nuestra actividad porque nos cuesta dinero. Desde mediados de 2016 está operativa en esta central térmica de Aboño, en la que me encuentro, una planta desnitrificadora. Esta en concreto permite reducir hasta el 85% de los óxidos de nitrógeno, que es uno de los contaminantes que se generan en el proceso. Una mejora ambiental que la tecnología ha hecho posible y que la ley convertirá en obligatoria a partir de 2020. Actualmente una térmica podría funcionar sin esta instalación
y demorar su construcción pues hasta mediados del año 2020, para tomar una decisión si prolongarla o no, porque una instalación de este tipo pues cuesta 60-70 millones de euros y es una decisión pues muy arriesgada a largo plazo, ¿no? La de Aboño es la primera que entra en funcionamiento en España. Antes incorporó otras tecnologías necesarias para asegurar su continuidad en un entorno regulatorio cada vez más restrictivo. La Unión Europea lo que está haciendo ahora es una guía, pero no solo para las nitrificaciones, también para desulfuraciones, también para captura de partículas, para todo lo que tenga que ver con la producción de energía eléctrica en centrales de carbón o de gas. Lo que está haciendo es una guía para decir cuáles son las mejores tecnologías disponibles en el momento en el que se publique. El objetivo es que esa guía dure, digamos, o sea, tenga vigencia durante aproximadamente 8 años, para que la inversión, que son unas inversiones muy costosas, pues no estén discutidas al día siguiente. Esto es como los teléfonos móviles, tú compras uno hoy y mañana ya hay otro mejor. Mira, antes estábamos situados encima del reactor del SCR, que SCR significa Sistema de Desintoxicación Catalítica. Básicamente lo que hacemos es una inyección de una solución amoniacal que lo que hace es reduce desde una concentración inicial pues del orden de 500-600 miligramos normal metro cúbico de NOx o de óxidos de nitrógeno que vienen de la combustión del carbón a una reducción a la salida pues del orden de esa reducción del 80% que estamos comentando, entre 70, 80, 100 miligramos metro cúbico, ¿no? Desde esta sala se controla todo el funcionamiento de la térmica. Bueno, ahora mismo tenemos unos límites de emisión para SO2, NOx y partículas que son de 200 miligramos normal metro cúbico para SO2 y NOx y para partículas de 50. Y como podréis ver aquí en los controles que tenemos, estamos trabajando muy por debajo de esos valores ya. Nosotros tenemos unas alertas que te van avisando a medida que te vas acercando a los límites para poder tomar las medidas correctivas necesarias y para que no llegues al límite y eso te supondría un incumplimiento que tendrías que reportar a la autoridad, aparte que ya lo conoce en tiempo real. Con todas las mejoras, en 2015 Aboño emitió 565 toneladas de PM10, la mitad que en 2007, pero el doble que el año anterior. Producir energía eléctrica con carbón en una central térmica es imposible que no tenga emisiones. Va a tener emisiones siempre. Lo que estamos haciendo ahora es poner las mejores tecnologías para que esas emisiones sean lo menor posible. Y ya estamos en las menores posibles. La cantidad de dinero que tendrías que invertir en una tecnología nueva que te llevara a 0 emisiones de este tipo probablemente no es rentable con respecto a la instalación que estás tratando. Te valdría más irte a otro tipo de tecnología. Reducir la contaminación por PM10 era uno de los objetivos del primer plan de mejora de la calidad del aire de Gijón y se ha conseguido. Desde hace 3 años, todas las estaciones registran niveles legales, incluidas las de República Argentina y Avenida de la Constitución, que han dejado de ser puntos negros. En Gijón ha habido, yo creo que la mayor mejoría de todas las zonas. Entre las 6 estaciones de control han sido 12 superaciones al año, frente a 35 que podríamos en cada una de las estaciones. Vamos, la mejoría ha sido muy grande, además tampoco ha sido necesario activar el protocolo. Las medidas adoptadas en el marco del plan han supuesto casi 7 millones de euros de inversión pública y otros tantos de inversión privada. Las industrias han tenido que acometer sobre todo mejoras en el manejo y almacenamiento de sus graneles en los parques de Aboño y Beriña y en el puerto. Pero el aire de Gijón Oeste todavía está lejos de ser limpio. Preocupan especialmente los niveles de PM10 que captadores industriales y móviles están detectando en las zonas de Monteana y el Lauredal. El Principado prepara estudios para descifrar las causas y adoptar nuevas medidas. También preocupaban los niveles de contaminación en la Campa Torres, pero se ha descubierto que proceden en su mayoría de la sal y las partículas orgánicas que agita el mar. Esto es una fotografía del aire que respiramos. Todas estas partículas que estamos viendo por aquí
serían partículas que perfectamente puedo estar yo inhalando en este momento. ¿Te das cuenta que no brillan todas igual? Esta, por ejemplo, brilla mucho. Entonces, cuando brilla mucho es porque son muy pesadas. Por ejemplo, los investigadores consiguen hacer visible la contaminación más inadvertida. Millones de partículas impregnan los filtros de aire formando una suave mancha grisácea. Hacen falta miles de aumentos al microscopio para verlas una a una y distinguir las de origen natural de las de origen antropogénico. Podemos aventurar que algunas partículas son de origen de combustión, por lo tanto de origen humano, digamos, por las morfologías que pueden tener, porque normalmente cuando hay un proceso de combustión a elevada temperatura, luego esos productos se condensan y suelen agruparse de una determinada manera. Ese y otro tipo de estudios ayudan a establecer cuánto contribuye cada fuente contaminante en las zonas afectadas. Cuando me vine a vivir aquí, ya el primer mes, ya me sorprendió la cantidad de trozos metálicos, cosas negras que supongo que será carbón, ya no solo que se depositaban en el suelo, sino que entraba en casa. Yo barría en casa y barría cosas metálicas. El polvo de casa era grasiento. En la zona occidental de Gijón y en la oriental de Carreño conviven a diario con una contaminación muy evidente. Y esto es lo que vemos. El problema es lo que no vemos. Esto con 1 metro cuadrado que puedo barrer. Somos conscientes de que sí, hay un problema. Las quejas vienen motivadas, las quejas de los vecinos en buena medida vienen motivadas por estas partículas que son de mayor tamaño, de 40, 50 micras, que si bien no afectan a la salud porque en la nariz se nos quedan detenidas y no van a penetrar en los pulmones ni en los alveolos pulmonares y no van a afectar, pero bueno, no cabe duda de que no son deseables. Aunque la ley no lo exige, se están instalando medidores de sedimentos, pero Monse y su familia han decidido mudarse. Tengo una niña de 1 año y medio. Claro, me daba pavor que esos trozos metálicos de carbón estuviesen en contacto con esa piel tan suave, tan formándose. Me daba pavor dejarla salir a la terraza, porque su sistema inmunológico, su sistema respiratorio se están formando y están respirando esto. El tráfico es otro de los problemas en el oeste y sobre todo en el centro y este de Gijón. El ayuntamiento estudia cómo minimizar su impacto en la calidad del aire. El plan de movilidad de Gijón complementará otro en fase de contratación para la zona central de Asturias. Un plan que incluye a Lugones, donde la contaminación provocada por el tráfico obligó a principios de año a adoptar medidas especiales como el riego de calles. Fue un parche que sirvió para hacer un parche, nada más, porque a día de hoy llovió y se acabó el problema. Pero la contaminación está ahí, nosotros llevamos más de 10 y 12 años con la contaminación. En Lugones todo el mundo sabe que no puede abrir una ventana, porque se le llena de polvo. Maxi vive en la avenida principal. Todas las ventanas de la casa, dice, dan a vías cargadas de tráfico. Lo que es el salón y la cocina en general, las habitaciones a la parte de atrás, la antigua, la que más tráfico lleva. Por la parte de atrás es mucha contaminación acústica por la autopista. Eso es tremendo. Por las noches, por el día, o sea, y por esta parte, pues eso, la contaminación ya de lo que es contaminación, de los coches, del tráfico, porque no hay... A partir de marzo, el tráfico pesado no autorizado no podrá atravesar Lugones, pero los vecinos piden más medidas. Lugones vive del tráfico, donde estamos estacionados tenemos polígonos, centros comerciales y Lugones es muy ciudad, pero tiene que haber una media. Sí, no es que quiten el tráfico, es que se puede minimizar el efecto del tráfico. Se pueden plantar zonas verdes, se pueden poner pantallas acústicas, se pueden poner pantallas vegetales en autopista. Nosotros estamos, digamos, intentando hacer que las zonas verdes de aquí de Lugones se tomen más importancia, porque creemos que es una de las formas más importantes de llegar a poder contrarrestar, digamos, esta polución. Tenemos que contribuir todos, es decir, no me vale que no, el vecino que haga y la industria que haga y que se apriete el cinturón y yo no. Se están haciendo unos planes de movilidad para intentar
que se pueda usar lo menos posible el coche, potenciar transporte público, etcétera, y bueno, pues que todos contribuyamos y que mejoremos la calidad del aire. Lugones en Pie demanda la reubicación de la estación de medición de calidad del aire por considerar que la actual no refleja bien la situación real. En Ciañu, la plataforma de vecinos ha pedido al ayuntamiento mediciones de contaminación más próximas a la población. Una planta de coque es casi vecina de Puerta de Ismael, que vive en la casa conserjería del instituto local. Los datos de 2014 decían que estaba dentro de los baremos admisibles para la salud, pero claro, con estaciones que están a 2 kilómetros. La más cercana está en el Adaro, a 200 y pico metros de la química, y esa es concretamente privada, y la otra está a casi 2 kilómetros. En el día a día nos notamos encima de los coches, hay la arena negra, hay los olores fétidos, huele a huevo podrido, y tenemos fotos recientes de un polvo amarillo que cayó, que ya hemos denunciado durante 4 días sobre todos los coches. Pues nos han dicho que no es admisible, que no es necesario, simplemente que no es necesario. Los vecinos de Trubia mantuvieron durante años una demanda similar. La estación medidora estaba en una zona poco adecuada, a nuestro entender, estaba alejada de la población, bastante elevada, no medía sustancias como por ejemplo el benceno. Entonces, tras años de presión, conseguimos que se bajara el núcleo de Trubia y que se instalara el medidor de benceno. Lleva desde julio del año pasado y bueno, los valores son abrumadores. Estamos con unos valores que son anómalos, que son muy elevados, y que estamos con un plan de actuación a muy corto plazo. Ya se les ha pedido a las empresas que hagan una serie de actuaciones, que implementen una serie de medidas y de mejoras para captar estas emisiones y tratarlas y depurarlas. La Consejería está revisando las autorizaciones ambientales integradas de Química del Nalón y de Industrias Doi, las dos empresas trubiecas que generan benceno en sus procesos. Ninguna ha querido hablar para Asturias Semanal. Sostiene el Principado que es pronto para considerar que hay incumplimiento de la ley, ya que ésta establece límites anuales a la emisión de benceno. Yo creo que en este caso la legislación tiene que ir mejorando y cambiando con el tiempo. Y lo mismo que se hace con el SO2 o se hace con la PM10, que se miden, dicen, valores medios diarios que no se pueden superar en más de tantas ocasiones al año, pues eso tiene que pasar a parámetros como, por ejemplo, el benceno. Me parece bastante sangrante que en calidad del aire se vean valores medios anuales. Bueno, estas casas, este barrio ya existía. Industrias Doi empezó ahí abajo, donde aquella chimenea para allá, con unos hornos. Con los años, esto eran todo prados, que fueron expropiados forzosamente por los años 70, me parece. Y luego, bueno, fueron viniendo hacia aquí, la última ampliación por el año 90, pues hasta aquí. La vecindad ya era molesta, dicen, por lo que ven y escuchan desde casa. Ahora lo es más por lo que no se ve, pero temen. Entonces, claro, estamos preocupados porque, a ver, todos estos datos de benceno son alarmantes, ¿eh? Aquí no se trata de cerrar ninguna empresa, aquí lo que se trata es de que tomen las medidas oportunas para que esto la población no lo respire. Yo cuando voy al médico, lo primero que me dicen, ¿fuma usted? Yo no fumo, pero vivo al lado de una industria. Las autoridades sanitarias coinciden en que la contaminación atmosférica perjudica la salud. El debate está en cuánto. La más tajante en este sentido es la Organización Mundial de la Salud, pues asegura que respirar aire contaminado causa cada año cientos de miles de muertes. En la segunda parte de este programa monográfico nos centramos en el impacto sanitario de la polución en Asturias y ponemos sobre la mesa algunos de los nuevos retos que este problema nos planteará a medio y largo plazo.
El proyecto INMA, Infancia y Medio Ambiente, mide desde hace más de una década el impacto de la contaminación atmosférica en la salud de los asturianos. La muestra poblacional elegida es de casi 500 niños sanos nacidos en Avilés en 2006. El seguimiento riguroso de su nacimiento, su entorno, sus hábitos de vida y en general su evolución ha aportado hasta la fecha datos reveladores. Los niños, cuanto más cerca están de fuentes emisoras de NO2 o de fuentes emisoras de partículas, mayor proporción tienen de bronquitis de repetición los 2 primeros años de su vida. Es decir, la media a lo mejor sería un 10% de niños que tienen bronquitis crónica y en nuestro caso es un 50%. Claro, eso genera una incomodidad al crío, una disminución de calidad de vida del niño, un absentismo escolar y un absentismo familiar y además un gasto sanitario. Un niño que tiene bronquitis de repetición tiene un tratamiento mantenido y en los brotes que viene a costar pues para un mes 150 euros por niño. Si sumamos un 10% porque hay más bronquitis crónica en niños, si sumamos otro 20% porque hay más asma en niños, si sumamos otro 20% porque agudizamos bronquitis crónicas y enfisemas en personas mayores, estamos aumentando el gasto sanitario de una manera espectacular. El informe epidemiológico incluido en los planes de calidad del aire subraya que el dióxido de nitrógeno, NO2, es el contaminante más dañino y que cuanto mayores son sus niveles, más consultas médicas e ingresos hospitalarios se producen. Para los expertos, la contaminación atmosférica es ahora mismo la principal amenaza a la salud pública, sobre todo porque nadie puede elegir el aire que respira. La Organización Mundial de la Salud lleva años alertando de que la polución provoca o agrava enfermedades y llega a causar muertes. 100.000 a 200.000 vidas anuales es lo que calculan ahora. Se puede calcular en unas decenas de miles probablemente de vidas anuales perdidas para Asturias. También se puede valorar en años de vida perdidos en promedio por cada europeo. Ahí la OMS calcula que cada europeo pierde aproximadamente un año de vida por culpa de la contaminación atmosférica. En los partes médicos, sin embargo, la polución se difumina. A nivel de lo que es un individuo en concreto, puede no ser fácil saber cuál es la causa final. Probablemente sea multifactorial, ¿no? También influye a lo mejor aspectos relacionados con sus hábitos, con el control básico de su enfermedad habitual. Por ejemplo, son pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes con cardiopatías, etc. Es difícil en todo ese espectro de un paciente darle un peso concreto a la contaminación. Sabemos que lo tiene, pero no es fácil establecerlo, ¿no? Igual que ha ocurrido en otros casos, que entre el momento en que a nivel científico se conoce la magnitud del problema hasta que se toma una medida, pues a veces pasan 50 años. En todas las situaciones donde la relación entre la causa y el efecto no es manifiesta hasta el punto de que cualquiera se dé cuenta, pues ahí la toma de decisiones y de medidas es siempre más lenta. Aunque en un principio se consideraban solo los problemas respiratorios, ahora se sabe que la contaminación puede tener otros efectos serios sobre nuestra salud, no solo por la toxicidad de los contaminantes, sino también por el reducido tamaño de muchos de ellos. ¿Qué pasa? Nuestros pulmones han evolucionado para protegerse de ese polen, del polvo mineral, de otras cosas, y por eso nuestros alveolos tienen 4 micras. Esos son 4.000 nanómetros. El diésel tiene alrededor de 40 nanómetros. Por tanto, esas partículas ultrafinas viajan con el intercambio de gases y llegan al sistema circulatorio. Chuck es estadounidense, pero vive con su esposa asturiana en el barrio gijonés de La Calzada. La contaminación es para ellos una preocupación diaria y no solo por la suciedad y los olores que penetran en su casa. En mi trabajo uso resonancia magnética para estudiar
la bioquímica del cerebro. La contaminación del aire puede tener efectos muy similares a los efectos que estaba estudiando en el desarrollo de los niños y en las demencias de los mayores, incluyendo la enfermedad de Alzheimer's y la enfermedad de Parkinson's. Colaborador de la Plataforma Ciudadana contra la Contaminación, Chuck resalta que cumplir los niveles legales de contaminantes no significa tener un aire limpio y saludable, y se pregunta por el futuro que heredarán las generaciones venideras. El que no se supere no quiere decir que estemos perfectamente, porque me gustaría remarcar que estos valores límite no se mueven, se fijaron en el 1999 por la primera directiva hija europea y no han cambiado. La directiva europea planeaba cambiar en el 2010, primero, después del 2013 y ahora en el 2020, esos valores límite que tenemos ahora por los de la OMS, que son los que realmente protegen a la salud humana. En este laboratorio rastrean contaminantes orgánicos e inorgánicos, pero no en el aire, sino en elementos tangibles como las aguas y los suelos. Con frecuencia el origen del estudio es algo puntual, por ejemplo un vertido, pero también han constatado una especie de contagio de la contaminación atmosférica. Son acumulaciones a largo plazo, es decir, el suelo sobre todo es como una grabadora que consiguiera recuperar la información que hubo en un momento dado en la atmósfera y que nos deja pues una huella que podemos estudiar a largo plazo, a larguísimo plazo, a nivel de siglos incluso, en terrenos como turberas o en zonas con muchos sedimentos como pueden ser los estuarios. En los suelos de los entornos urbanos como el que estamos ahora, ¿no?, en los que tenemos una importante concentración de industrias cercanas, también encontramos esa huella. Un estudio reciente solicitado por los vecinos confirmó la presencia anómala de metales pesados y arsénico en huertas particulares de la zona oeste de Gijón. Producto, pues probablemente sin señalar con el dedo a nadie, porque esto es difícil de valorar, de la contaminación industrial histórica ya de la zona y probablemente también como efecto de lo que está ocurriendo actualmente. Pero afortunadamente otra conclusión que conseguimos destacar es que no existe un riesgo para la salud a los niveles en los que la legislación española marca, por el consumo de productos de las huertas de estos lugares o por simplemente el hecho de vivir en estas zonas. Esto no quiere decir que el problema ambiental no sea grave o no pueda considerarse grave. Estamos hablando exclusivamente de lo que ocurre con el suelo. El suelo está afectado, pero no podemos decir que esté contaminado todavía o en las circunstancias a día de hoy. ¿Qué podemos hacer? Pues sobre todo tomar conciencia de que eso no es un problema de ecología o no ecología, es un problema de salud pública. ¿Quiénes son los que tienen mejores calidad del aire en Europa? Pues las sociedades escandinavas. Son esas mismas sociedades las que vemos a la gente que ocupa un alto nivel directivo de una gran empresa ir a trabajar con bicicleta. En cambio, nosotros pues vemos aquí proporcional el nivel de una empresa con el coche que lleva, ¿no? Por tanto, nos falta madurez social. Cuando nosotros empezamos a aplicar el cinturón de seguridad o la prohibición de fumar en zonas públicas, habían otros países que ya hacía 5 años que lo habían aplicado. Y hubo movimientos en contra de las dos cosas. Ahora, con un poco de perspectiva, pues ¿quién se opondría a eso, no? Es todo por hoy. Les recordamos que pueden volver a ver estos reportajes en nuestra página web, en rtpa.es, en Asturias Semanal a la Carta, y que nos pueden seguir en Facebook y en Twitter. Hasta la próxima semana.
trozos metálicos, cosas negras que supongo que será carbón, ya no solo que se depositaba en el suelo, sino que entraba en casa. Yo barría en casa y barría cosas metálicas. Estos valores límite no se mueven, se fijaron en el 1999 por la primera directiva hija europea y no han cambiado. La directiva europea planeaba cambiar en el 2010. Yo cuando voy al médico lo primero que me dicen, ¿fuma usted? Yo no fumo, pero vivo al lado de una industria. Buenas noches, humo o hambre. Es una disyuntiva que se planteaba cuando la industria ni era limpia ni se esperaba. Y estamos en ese sinfín. La legislación europea, a diferencia de la americana, en donde se mide únicamente la contaminación de manera bastante alejada de los focos o puntos negros de contaminación industrial o de tráfico, en Europa medimos cerca porque la directiva madre de calidad del aire nos dice que todos los europeos tenemos el derecho a estar protegidos contra la contaminación atmosférica. Vivamos o trabajemos muy cerca del foco o alejados y por tanto la directiva dice que si una estación de la zona incumple la directiva de calidad del aire, toda la zona la incumple. Eso no quiere decir que todos los ciudadanos que viven en esa zona estén sometidos a unos niveles igualmente altos, pero sí hay una cierta población que sí que estará expuesta a esos niveles. Xavier Querol es uno de los principales expertos nacionales en contaminación atmosférica. Nos explica cuál es la situación de la contaminación por partículas en el resto del país. En el año 2005 había 49 zonas que superaban el valor límite de la directiva europea y para que lo fuera. Las cosas han cambiado o deberían haberlo hecho y hoy hay tecnología para producir contaminando cada vez menos. Los ciudadanos y las administraciones públicas también estamos involucrados en la tarea de generar el menor impacto ambiental con nuestras actividades. Actividades todas ellas que dejan su huella en la calidad del aire que respiramos. En nuestro programa de hoy hablamos de un tema que ha sido y es noticia recurrente en los últimos meses, la contaminación. Es un alivio provisional a un problema latente que es la contaminación. Durante el día de ayer ha vuelto a ocurrir, se han vuelto a registrar niveles. La zona suroeste de Gijón ha superado todos los días el límite legal de contaminación. Los vecinos consideran que la única solución es reducir el tráfico intenso. La situación ha vuelto a empeorar, así que el Principado mantiene el riego de calles en Siero, el concejo más afectado, y la recomendación que hacen falta medidas estructurales para abordar la contaminación y quiere que toda la zona central de Asturias la contaminación en Trubia, encuentro en el que participa la consejera de Medio Ambiente, el alcalde de Oviedo y las industrias presentes en la zona. Gijón y Avilés ya cuentan con planes específicos de calidad del aire. Lo que hay que hacer, a su juicio, es extender los protocolos de actuación. En la actualidad, el valor límite anual se supera solo en el 2015, se superó en dos estaciones y el valor límite diario en 8 estaciones. La estación de Matadero, en Avilés, suspende en ambos criterios. Resolver ese problema era uno de los objetivos del primer plan de mejora de la calidad del aire de Avilés. Entre 2014 y 2016 ha desarrollado 15 tipos de medidas en las que se han invertido 16,5 millones de euros. La mayor partida ha sido privada, los 14,5 millones que le ha costado a Asturiana de Zinc esta nave para almacenar la blenda. Reduce así el riesgo de dispersión de partículas a este momento, la descarga desde el barco hasta la tolva. Después, el granel aguarda bajo techo en la nave y es transportado hasta la factoría en cintas cubiertas. El nuevo plan, aprobado para el periodo 2017-2019, pide a ATSA que amplíe esta infraestructura, pues mantiene todavía excedentes de blenda a la intemperie. Avenida de la Industria. El nombre refleja bien la naturaleza de un eje
que recorre la margen izquierda de la ría dando acceso al puerto. En el recinto de la ITV se encuentra la estación de medición de calidad del aire que arroja los peores datos de concentración de partículas PM10 perjudiciales para la salud de cuantas integran la red pública regional. Un punto negro de la contaminación, a pesar de que las administraciones públicas objetan que por su ubicación no es representativa de la calidad del aire que respiran los avilesinos. Hay estudios incluso de cuál es la aportación de las captaciones que pueda haber en el entorno portuario en PM10, cómo influye eso en las estaciones que tenemos, por ejemplo, en la Plaza de la Guitarra o en Llanoponte, es decir, en zonas más urbanas, y apenas incide. Por lo tanto, hay una estación mal ubicada. Bueno, no se puede quitar hasta que no dé superaciones o deje de dar esas superaciones. Y por lo tanto, bueno, es la pescadilla que se muerde la